le decía a usted, Andrés Manuel López Obrador llegó a decir: yo diría que Segalmex es la mancha que me llevo. Si hay algo más bajo que robar, es robarle a los pobres. El saqueo Segalmex, que él creó, fue el mayor caso de corrupción del sexenio de López Obrador hasta ahora. Vamos a ver hasta dónde llega lo del contrabando del diésel y todo lo del huachicol fiscal y no fiscal. Sí, pero aquí está esto que reconoció él como la mayor mancha, y aquí está Georgina Serega. Georgina, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Cédric Raciel, muchas gracias por venir, Cédric. Gracias a usted. Por esta, el prólogo es del gran Ricardo Rafael. Licencia para robar. Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T. Dime, Georgina. Y además todo esto en la impunidad. Sí. ¿No es así? Sí, bueno, se hizo una causa judicial, una investigación, se detuvieron a muchas personas, pero fue en cierta forma una especie de espectáculo judicial, ¿no? Liberaron 20 y pico órdenes de aprehensión y hoy sabemos que no se investigó realmente al responsable de Segalmex, que fue Ignacio Valle. No solo no lo investigaron, lo protegió y premió López Obrador cuando lo puso al frente del Instituto de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación. Sí. ¿Qué es una protección, Cédric? Pues sí. Bueno, y está este icónico mensaje en la mañanera de López Obrador, donde lo defiende, ¿no? Donde dice que pues Evo Valle era inocente, que él más bien lo engañaron. Sus amigos priistas. Priistas mañosos, dijo él. Y entonces, bueno, y después de eso, pues muy sutilmente lo quitan de la dirección de Segalmex y lo ponen en este instituto muy secundario, muy terciario más bien, que un poco la idea es quitarlo del foco. Ajá. Y ponerlo a salvaguarda de las críticas, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo fue el hoyo negro? Bueno, pues se trata de mucho dinero. O sea, nosotros decidimos entrar a ese tema porque, por un lado, lo que se había publicado en los medios estaba muy disperso. Queríamos entender cuál era la lógica detrás del desfalco. Entonces, es mucho dinero. 15,000 millones de pesos fue la cifra inicial. Se ha ido ajustando la cifra. O por lo menos la cifra oficial. Se ha ido ajustando la cifra y ahora ha quedado en al menos 3,000 millones de pesos que no se sabe dónde están, que es mucho dinero todavía. Luego, el segundo elemento es que esto pasa en una institución muy simbólica, ¿no? Una institución hecha para precisamente ayudar al combate a la pobreza. En el elemento más esencial, que es la alimentación. Exacto. Y un tercer caso, pues que esto también sucede en el sexenio de López Obrador, ¿no? En el sexenio, una de cuyas banderas era el combate a la corrupción. Bueno, las banderas central y el pañuelito blanco. Exacto. ¿Cómo se hicieron de todo este dinero estos ladrones, Georgina? Bueno, a diferencia de otros desfalcos, acá no había un solo mecanismo, sino que la creación apresurada de Segalmex permitió que no hubiera un montón de controles que normalmente tienen las instituciones para que no ocurra la corrupción. Acá no había manuales para evitar que eso sucediera, no había instrucciones. Y eso permitió que la estructura de Segalmex fuera porosa y el desfalco se diera en todos los niveles y en todas las áreas. Por eso también el número es tan grande, porque robaba desde el que estaba abajo hasta el que estaba arriba. Y el desfalco se daba en la leche, se daba en los granos, se daba en las compras. En el azúcar. En el azúcar, en el agua, en numerosas compras. Aquí contamos algunas para contar también esos mecanismos de cómo sucedía. Contamos incluso que Segalmex compró materiales que nunca fue a buscar y que permanecen a día de hoy en los depósitos de las empresas. Contamos cómo se supone que iban a construir edificios y pagaban por todo eso y no sucedía. Y contamos incluso, bueno, directamente los sobornos que pagaban los empresarios, lo cuentan ellos también. Algunos empresarios cuentan directamente cómo le daban los sobornos a Ignacio Valle, cómo se les pagaba sobornos a través de las empresas, como la remodelación de la casa de Ignacio Valle. Gente de uno de los empresarios dice que su empresa tenía
en sus cuentas los materiales, los albañiles y todo para la remodelación de la casa de Ovalle. Entonces, bueno, un poco de todo encontramos, muchas formas de robar ahí adentro. ¿Cómo robaban, por ejemplo, en el caso de la leche, del azúcar, de los alimentos esenciales de los más pobres? Bueno, había una instrucción también, había ciertos empresarios vinculados a Sí, como Ovalle. siempre, a ver, como siempre, no puede haber estos robos, estafas, si no hay empresario y funcionario. Claro, sí, de las dos partes, ¿no? Entonces hubo gente que venía acompañando a Ovalle desde sus épocas como funcionario priista en el siglo pasado, que vieron la oportunidad de, pues iban a nombrar a Ovalle. Ovalle también, él formó su propio grupo político en su momento, él también debía ciertos favores porque después de su época en Conasupo, en los 80s, 90s, pues cae en desgracia y ahora tiene que vivir de dar cursos. Esto es muy, muy curioso porque él vive de dar cursos a funcionarios públicos de ética política, de ética en el funcionariado público. ¿Tú sabes que él fue secretario particular del presidente Luis Echeverría? Exacto. Sí, que allí comienza, digamos, de alguna forma su carrera. Entonces, 1970, perdón. Sí. Entonces, cuando López Obrador lo ficha de nuevo, pues el clan se reagrupa y entonces comienzan a ver en qué áreas, en qué negocios pueden ellos colocar a los amigos que van a ahora pasar a ser proveedores de la misma Segalmex. El problema es que no tienen la experiencia, ¿no? Gran parte de la corrupción acá quizás se debe a la torpeza, ¿no? Digo, por supuesto no es lo único importante, ¿no? Porque la corrupción es un delito y eso siempre hay que tenerlo presente, pero llegan sin saber cómo se hace, ¿no? Entonces desplazan a proveedores que venían cumpliendo, digamos, con contratos que se dedicaban a surtirle a Liconza y Diconsa, pero no logran ellos concretarlo. Entonces esto pasa con el azúcar. Se le da un contrato muy grande a un amigo de Ovalle, a Fernando Zurita, que pasa a ser empresario, y a la hora de que tiene que entregar toneladas de azúcar, él dice, no la tengo. Entonces se mete en un problema para intentar comprarla, para terciarizando, es decir, al final no logra hacer esto. No entrega 1 kilo de azúcar, ¿y a él cuánto le entregaron? Eran toneladas de azúcar. Eso, pero era 200 millones, 300 millones. 147, ¿no era? ¿Cuánto? 147. Bien, pero esto Exacto. es así del monto. Es uno de ¿no? los, sí, es uno de los varios casos, ¿no? También con la leche se da este asunto, entra un empresario, Puente se llama, también un tipo vinculado también a Dante Delgado en MC. Y a los medios. A los medios también, ¿no? Él tuvo algún cargo en la organización esta de los cableros, Sí. ¿no? También recordamos cómo se vio vinculado en un caso de corrupción en la Procuraduría de Felipe Calderón, con bueno, es otro asunto, pero igual se le entra el negocio de la leche y es una cosa también muy técnica y demás que él también termina por no hacer bien, ¿no? Entonces es ahí otra observación de la auditoría. Es decir, ¿Otro cuánto más? ¿De la leche? ¿Cuántos? Bueno, yo creo que ese es un problema, porque en la leche es donde más dinero se movía. Sí, claro. Y, Siempre se ha hecho así. y todavía no se sabe con exactitud cuánto falta, pero lo que sucedió puntualmente con la leche es que ellos entregaron los contratos Leche en polvo. para entregar a los proveedores la leche líquida y que los proveedores entregaran la leche en polvo. Pero en ese proceso sale la grasa de la leche, que es muy cotizada en el mercado, y entonces esa grasa de leche también se vendió a los proveedores a un precio muy por debajo de lo que está en el mercado. Y ese precio se estableció de manera unilateral en Liconza, sin pasar por los organismos que establecen el precio específicamente de ese material. Y lo que sucedió fue que acabaron los proveedores pagando por fuera sobornos para recibir ese oro líquido, ese oro de la leche que le dicen, de manera muy barata. Dime, ¿cuántos se robaron aquí, en el Segalmex? Bueno, hay hasta ahora una cifra de 3,000 millones de pesos, que es lo que te... Porque se habló decía de al principio. 15,000. De 15,000, la auditoría, ves,
va desfasada 1 año, 2 años, entonces la auditoría te dice, de todo este dinero que gastaste, no tenemos claro cómo gastaste 15,000 millones, a dónde se fueron. Entonces han ido haciendo aclaraciones, pero podemos sostener que 3,000 millones de pesos, la propia auditoría de López Obrador dice, este dinero, David Colmenares. este dinero ya no se pudo recuperar en este proceso que tienen las instituciones para aclarar cómo se gastó el dinero. Ya son 2,700 millones de pesos, casi 3,000, lo que el gobierno admite que es un dinero que no se sabe dónde está, ¿no? Otro de los casos que contamos es el de la inversión en bonos, ¿no? En bonos de la bolsa, que es un caso muy curioso. Acciones. En acciones riesgosas, que eso está prohibido. Fueron ahí 1,000 millones de pesos, por ejemplo, que más es un caso que resuena porque en la CONASUPO, cuando Ovalle estaba de director, pasó eso. Se hizo la misma operación. Exacto, entonces hay ecos, ¿no? De casos muy semejantes. Se llama modus operandi. Sí, exacto. Entonces es una práctica que tienen, parece que bien dominada, y a la hora de reagruparse el clan de Ovalle, ciertos funcionarios que también habían estado en la CONASUPO con él, vuelven con él. Uno de ellos es un hombre que señalamos ahí, Diego Valdiosera, que es el broker, digamos, que vuelve a repetir la inversión en bonos, que además son bonos sin respaldo, son bonos basura. En fin, pues Georgina, gracias por haber venido hoy. No lo he terminado, pero yo creo que este fin de semana lo haré. Muchas gracias por la invitación y si nos permites podemos invitar a la presentación. Ya, por su favor. Estaremos el próximo sábado a las 5 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Octavio Paz y nos estará acompañando Viri Ríos para presentarnos. Ah, muy bien, Viri. Saludos a Viri Ríos. ¿Tiene la dirección? Es sobre Miguel Ángel de Quevedo, no recuerdo el número. El Fondo de Quevedo. Ah, ya sé cuál es. Sí. Entonces, librería Octavio Paz. Sí, el fondo el sábado a las 5 de la tarde. Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Venga, gracias. Gracias a ti, querido. Gracias, Cedric. Que estés muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, Georgina. Gracias. Que estés muy bien. Continuamos, porque todavía hay más, ¿sí? Bueno, pero más.